La escuela secundaria San Luis era conocida por su rigidez y disciplina. Los estudiantes que asistían allí eran considerados los mejores de la ciudad, y se esperaba que siguieran una carrera exitosa. Pero había algo extraño en la escuela. Algo que nadie podía explicar. La clase de literatura de tercer año era la más popular de la escuela. El profesor, don José, era un hombre estricto pero justo. Sin embargo, desde el principio del año escolar, los estudiantes de la clase comenzaron a notar algo raro. Cada día, al llegar a la clase, encontraban los mismos libros y materiales en sus mesas. Los mismos apuntes y tareas que habían hecho el día anterior. Y don José siempre les decía lo mismo: hoy vamos a leer el capítulo 3 de La Metamorfosis, de Kafka. Al principio, los estudiantes pensaron que era solo una coincidencia. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban atrapados en un bucle temporal. Cada día era exactamente igual al anterior. Comenzaron a sentirse como si estuvieran viviendo en una pesadilla. No podían escapar de la clase, no podían avanzar en el tiempo. Y don José parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo. Un día, uno de los estudiantes, Carlos, decidió investigar. Buscó en la biblioteca de la escuela y encontró un libro antiguo que hablaba sobre la historia de la escuela. Descubrió que la escuela había sido construida sobre un terreno que había sido utilizado como cementerio en el siglo XIX. Y que don José había sido un profesor en la escuela desde la década de 1950. Carlos comenzó a sospechar que don José estaba detrás de todo. Que había encontrado una forma de atrapar a los estudiantes en un bucle temporal para mantenerlos bajo su control. Pero cuando Carlos intentó hablar con los demás estudiantes sobre sus descubrimientos, se dio cuenta de que nadie lo creía. Todos pensaban que estaba loco. Y entonces, un día, Carlos desapareció. La clase siguió adelante, igual que siempre. Pero ahora había un nuevo estudiante en la clase. Un estudiante que se parecía exactamente a Carlos. Y don José sonreía, como si supiera un secreto que nadie más conocía. El nuevo estudiante, que se llamaba Carlos pero parecía diferente, se sentó en el lugar de Carlos y comenzó a tomar notas como si nada hubiera sucedido. Los demás estudiantes se miraban entre sí, confundidos y asustados. Don José continuó con la clase, ignorando la tensión en el aire. Pero cuando llegó el momento de la tarea, pidió al nuevo Carlos que leyera en voz alta. El estudiante comenzó a leer, pero su voz era diferente, más robótica. Los estudiantes se miraron entre sí, horrorizados. ¿Qué había pasado con el verdadero Carlos? ¿Y quién era este impostor? Después de la clase, los estudiantes se reunieron en el pasillo, hablando en voz baja sobre lo que había sucedido. Algunos pensaban que don José estaba detrás de todo, que había encontrado una forma de controlar a los estudiantes. Otros pensaban que era algo más siniestro. De repente, el nuevo Carlos apareció detrás de ellos. ¿Qué pasa?, preguntó, con una sonrisa extraña. Los estudiantes se separaron, asustados. Nada, dijo uno de ellos. Solo estábamos hablando sobre la clase. El nuevo Carlos asintió. Sí, la clase. Es importante. Debemos aprender. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a los estudiantes con más preguntas que respuestas. Esa noche, uno de los estudiantes, Ana, decidió investigar más sobre la historia de la escuela. Buscó en la biblioteca y encontró un libro antiguo que hablaba sobre la construcción de la escuela. Descubrió que la escuela había sido construida sobre un terreno que había sido utilizado como cementerio en el siglo XIX. Y que el arquitecto que había diseñado la escuela había sido un hombre llamado José, que había muerto bajo circunstancias misteriosas. Ana se estremeció. ¿Era posible que don José fuera el mismo hombre que había diseñado la escuela? ¿Y qué había pasado con el verdadero Carlos? Decidió hablar con los demás estudiantes sobre sus descubrimientos, pero cuando llegó a la escuela al día siguiente, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. La escuela estaba vacía. No había nadie en los pasillos, no había nadie en las clases. Y en la pizarra de la clase de literatura, había un mensaje escrito en letras grandes: la clase eterna continúa. Ana se sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado? Decidió buscar a don José, pensando que él podría tener alguna respuesta. Pero cuando llegó a su despacho, encontró que la puerta estaba cerrada con llave. Ana se dio la vuelta y se dirigió hacia la biblioteca, pensando que podría encontrar alguna pista allí. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que la biblioteca estaba en desorden. Los libros estaban tirados por el suelo, y las estanterías estaban vacías. De repente, Ana escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio al nuevo Carlos de pie en la puerta de la biblioteca. ¿Qué pasa?, preguntó Ana, tratando de mantener la calma. La clase eterna continúa, respondió el nuevo Carlos, con una sonrisa extraña. Ana se sintió un miedo creciente. ¿Qué había pasado con el verdadero Carlos? ¿Y qué quería decir con la clase eterna? De repente, la luz de la biblioteca comenzó a parpadear, y Ana se sintió como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás en el tiempo. Cuando la luz se estabilizó, Ana se encontró de vuelta en la clase de literatura, sentada en su asiento habitual. Don José estaba de pie en la parte delantera de la clase, sonriendo. «Bienvenidos a la clase eterna», dijo, con una voz que parecía venir de otro mundo. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada en un bucle temporal y que no había forma de escapar. La clase eterna continuaría para siempre y ella estaría condenada a repetir los mismos días una y otra vez. Ana se sintió un desespero creciente. ¿Cómo podía escapar de este bucle temporal? ¿Qué había hecho para merecer este castigo? Don José comenzó a hablar, su voz hipnótica y monótona. La clase eterna es un lugar donde el tiempo no existe. Un lugar donde los estudiantes pueden aprender y crecer para siempre. Ana se dio cuenta de que don José estaba loco. Que había encontrado una forma de atrapar a los estudiantes en este bucle temporal para mantenerlos bajo su control. Pero era demasiado tarde. La clase eterna había comenzado, y Ana estaba condenada a repetir los mismos días una y otra vez. La última cosa que Ana recordó fue la sonrisa de don José y la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia atrás en el tiempo. Y entonces, todo se volvió negro. La clase eterna continuó, sin fin. Fin. Y eso es todo por esta ocasión. Les agradezco su tiempo. Nos escuchamos en la siguiente historia.